Gracias a la doctora Janet Wilmore por esta hermosa intercesión. Dios te bendiga, Janet. Gracias por estar con nosotros. De inmediato, vamos. Bendiciones, Janet, gracias. De inmediato vamos a conectar con el siervo que Dios elige cada noche para presentar la palabra de nuestro amante, Salvador y Redentor, Jesucristo. Él es el ingeniero Ricardo Casado, a quien damos una bienvenida especial en esta noche, ingeniero. Que el Espíritu de Dios le guíe ricamente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a nuestra hermana Janet. Muchas bendiciones para ella, para su familia, también para cada uno de los hermanos que están con nosotros. Gracias por su linda intercesión. Hoy tenemos un tema muy bonito. Pienso que es uno de mis temas también preferidos. Tengo muchos temas preferidos, ¿no? Pero tengo así algunos que son más preferidos que otros. Hoy vamos a hablar un poquito de el Evangelio, un símil de la creación. Ya prácticamente tenemos estructurado todo el Evangelio en el programa. Lo que vamos a hacer a partir del día de hoy es ver diferentes modelos que representan la estructura del Evangelio a través de toda la Biblia. Y con eso nos vamos a garantizar de que Dios ha sido bien específico, bien explícito, dándonos a entrever que su estructura de salvación se ha mantenido coherente a través de toda su palabra. Entonces hoy vamos a ver cómo la creación, toda la estructura de la creación, sigue la estructura misma del plan de salvación. Y vamos a ver así los elementos. Este tema lo vamos a ver probablemente entre 2 días. Un poquito, tiene mucha información y le vamos a compartir. Y pienso que va a ser también de gran bendición para cada uno de nosotros. Siempre que empezamos un tema, pues iniciamos con un texto relacionado con la oración. Y aquí tenemos Isaías 26:3. Aquí a pedirle a nuestra hermana Génesis que nos acompañe. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una promesa linda, ¿no? O sea, Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque ha confiado en su Dios. Así que confíe en el Señor, o sea, piense en el Señor. Cuando usted no tenga así muchas cosas que hacer, piense en Dios, ¿qué estaba pensando Dios cuando decidió crearme? Yo a veces pienso en eso. Y digo, ¿por qué Dios me creó? ¿Por qué me trajo para acá a conocerlos a ustedes? Lástima que el COVID no nos permita verlos así de cerquita. Pero, ¿por qué Dios hizo eso? O sea, ¿por qué me creó? Eso es una buena pregunta y yo se la quiero hacer cuando estemos en el cielo. Señor, ¿qué tú tenías en mente cuando pensaste en Ricardo? Y eso es bueno pensar en Dios y perseverar en Él y confiar en Él. Hay un texto de mensaje para los jóvenes, este es un libro muy bonito también para los jóvenes, página 112, que dice: deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. A veces también cuando estamos orando, pues no tenemos mucha práctica, iniciamos la oración, pues como que nos desviamos, empiezan a llegarnos pensamientos de otras cosas y nos desconectamos. Eso típicamente nos pasa cuando iniciamos alguna disciplina de oración. Pero no se preocupe, aquí el texto de mensaje para jóvenes dice que no se preocupe por eso. Usted sencillamente vuelve otra vez y encaja en lo que le estaba diciendo al Señor. Una buena medida para uno orar siempre, digamos, sin desviarse o entretenerse en la mente con otras cosas que nos pueden llegar, es usted anotar los pedidos de oración o las cosas que usted va a hablar con el Señor. Una buena idea también es incluir varias personas, que usted esté orando por amigos, por familiares, por parejas, por hogares. No importa si no tienen problemas, usted puede interceder por ellos y también decirle a sus amigos de se encuentran con ellos que, mira, yo estoy orando por ti y estoy pidiendo al Señor que te bendiga, que te prospere, que te ayude pues en tus proyectos, en tu trabajo.
Así que lo importante aquí es perseverar en el Señor, pensar en el Señor, considerar al Señor y confiar en nuestro Dios. Así que quiero presentarme delante de Dios antes de iniciar este estudio de esta noche. Querido Padre bueno, te agradecemos tanto por tu palabra, tanto porque definitivamente a través de ella nosotros aprendemos acerca de tu amor incondicional para con nosotros y acerca de la gran salvación que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. En esta hora, oh Señor, en el nombre de tu Hijo amado, queremos pedirte que una doble porción de tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Que tú nos des sabiduría de lo alto, que ahora que vamos a abrir tu palabra, pues podamos comprender los principios que tú tienes para con nosotros en esta noche. Bendice cada hermano que se conecta con nosotros, sé con ellos, prospéralos, oh Dios, dales tu bendición y guárdalos de todo mal. Estos favores te los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos algunos objetivos con el tema de esta noche, el Evangelio, un símil de la creación. El primer objetivo que tenemos acá es que a partir de este capítulo enseñamos que el modelo de la salvación se encuentra a través de toda la Biblia. Tal y como le decíamos ahorita, empezamos con la creación, luego vamos a ver cómo la liberación de Israel de Egipto sigue el mismo proceso de la salvación del pecador. Vamos a ver luego el santuario. Ese es un tema que usted no debe perdérselo, cómo Dios dibujó la estructura de la salvación en un proyecto arquitectónico. Y también vamos a enseñar aquí que el proceso de la creación sigue la misma secuencia del Evangelio y es la razón por la cual Dios decidió crear el mundo en 7 días. Dios pudo haber dicho, crece el mundo, listo, ¡pum!, con todo. No, pero Dios no hizo eso. Dios hizo todo un plan. Cada día trajo una cosa y vamos a ver qué significado tiene cada cosa que Dios estableció. Vamos a mostrar el paralelismo de la tierra desordenada, vacía y en oscuridad con el hombre carnal o natural, el cual se encuentra en tinieblas, vacío de la presencia del Espíritu Santo y con una vida desordenada. El nuevo nacimiento es también una nueva creación. Así que tenemos básicamente definido el marco en el cual nos vamos a estar moviendo en el estudio de hoy. Vamos a leer el texto ancla para el tema de esta noche que se encuentra en Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es un texto precioso. Dios dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador. No tengas temor, yo te redimí, yo te he puesto nombre, tú eres mío. Dice la Biblia que cuando estemos en el cielo, Dios va a colocarnos un nombre que tiene asignado para cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es extraordinario. Yo quisiera conocer cuál es el nombre que Dios me ha puesto. Un nombre de travieso o de simpático o de alegre o no sé. Pero me gustaría saber qué nombre me va a poner el Señor cuando estemos en la tierra nueva. Así que trate de estar ahí porque también Dios tiene un nombre ya separado para usted. Y aquí Él le dice, yo te puse nombre, yo te he redimido, yo te he salvado, yo te he comprado. Ya tú tienes un nombre que yo te he asignado, tú eres mío. Entonces, bueno, ahora que ya hemos completado el estudio del Evangelio, hemos visto el compromiso al que la Biblia nos llama, vamos a repasar toda la secuencia bien rapidito. Ya sabemos que el problema humano, estamos condenados a muerte, el pecado es la razón, vimos el concepto de iniquidad, el pecado está presente en nosotros, la transgresión, sabemos la ley de Dios, sabemos los mandamientos, pero actuamos en contra de ellos, y finalmente el pecado que nos culpa y nos condena a muerte. Entonces esas 3 realidades, presencia, gobierno, culpa, también se pueden modelar en las 3 P's: presencia en nosotros, poder sobre nosotros, penalidad en nosotros. Y el Evangelio es el contraataque de Dios al problema del pecado. El Evangelio, ahora Dios le dice al pecado, pecado, usted se ha equivocado. Usted quiere arrebatarme a mis hijos. Yo no lo voy a permitir. Yo voy a estructurar este plan que le estoy llamando una buena noticia. Y eso también me gusta, porque Dios es una persona brillante. O sea, si usted va a escoger un
va a ser una empresa de lo que sea, lo primero que usted se preocupa es por escoger el nombre de esa empresa. Y Dios escogió para tu empresa el nombre de Evangelio, buena noticia. Para que todo el mundo de que escuche Evangelio, buena noticia, pero a mí me gustaría escucharla. Entonces, yo pienso que el mundo entero necesita escuchar esta buena noticia. Así que anímese a compartirla, no se quede sentado por ahí. Ya usted sabe que hay un buen compromiso de llamado de Dios para los que quieran compartir el Evangelio. Vimos también las dos funciones fundamentales de la ley de Dios, son señalar el pecado, guiarnos a Cristo. Y vimos que el Evangelio me salvó por medio de la justificación de la culpa y la condena a muerte. Yo lo creí y lo acepté por medio del bautismo. Y ahora el Evangelio me salva en la experiencia de mi vida cristiana por medio del Espíritu de Dios, de que el pecado me gobierne y me esclavice. Es fundamental que yo pase por el proceso de la conversión y que el Espíritu de Dios tome control de mi vida. De lo contrario, a mí me va a resultar imposible lidiar con el problema del pecado. Y mira la palabrita que estoy utilizando, imposible. Al ser humano le resulta imposible producir algo bueno, algo que a Dios le agrade, que esté libre o exento de carnalidad o exento de nuestro egoísmo. Es imposible, dice la Biblia. Y es por eso que necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio es quien va a estar transformándonos día a día hasta el día glorioso de la segunda venida de Cristo, donde vendrá nuestra redención. Y es aquí donde nuestros cuerpos van a ser transformados para poder vivir en la presencia de Dios. O sea, esta carne, si yo me presentara ahora mismo frente al trono de Dios, quedaría consumido. Eso es lo que dice, lo que le dice Dios a Moisés. Moisés, no es posible que un hombre pueda ver mi rostro y vivir. O sea, tú quedas consumido en el acto por mi gloria. Y es por ello que nosotros necesitamos cuerpos transformados. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, así rápido, se puede pestañear, tus cuerpos van a ser transformados a semejanza del cuerpo de Cristo cuando resucitó, para poder ahora morar para siempre en la presencia de nuestro Dios. Entonces, en la etapa de la redención, el pecador es redimido para siempre y nunca más el pecado tendrá potestad sobre él. Nosotros vimos el texto de 1 Corintios 1:30, que viene a ser un resumen de todo el estudio del Evangelio. Y el texto nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Excelente. Aquí están entonces las diferentes fases del Evangelio. El Evangelio me salvó, me salva y me salvará. Estamos hablando de las tres fases de la salvación. Ahora, nosotros vimos en el día de ayer, antes de ayer, estuvimos hablando acerca del nivel de compromiso que la palabra nos pide con relación al Evangelio. Vamos a repasar algunos textos solo para recordar lo que vimos en el Evangelio definido, que fue el tema anterior, y ya yo les pasé a ustedes las presentaciones en el chat. Ya vimos Marcos 8:35, que nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El compromiso de predicar el Evangelio es un compromiso todavía mayor que el amor a nuestras vidas. O sea, es probable que en algún momento de la historia de su vida cristiana usted va a tener que ser confrontado, probablemente hasta con su vida, de si va a seguir predicando o no va a seguir predicando o enseñando acerca de la salvación. Hechos 8:12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Me gusta Felipe. A mí me gusta Felipe porque Felipe no era uno de los apóstoles, era uno de los 7 diáconos que se escogieron en la iglesia primitiva. Pero Felipe era un hombre que predicaba el evangelio. No había estado con Jesús, no fue el discípulo, ¿verdad? Felipe, que estuvo con Jesús.
sino este era uno de los diáconos. Y Felipe siempre predicaba el evangelio. Él fue el que se encontró con el eunuco, que fue llevado por el Espíritu a encontrarse con el eunuco, le predicó el evangelio al eunuco. Y aquí la Biblia dice que Felipe anunciaba el evangelio y cuando las personas lo escuchaban, inmediatamente decidían ser bautizados, tanto hombres como mujeres. Vamos a leer Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Excelente. El apóstol Pablo dice, yo no hago caso de nada. Eso es como cuando usted se pone, ¿verdad?, algo aquí en la cara, como los caballos. Yo voy para adelante. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Yo no estimo nada, ni siquiera mi vida, ¿verdad?, con tal de que yo dé testimonio del evangelio. Y yo digo, wow, qué nivel de compromiso. Y qué bueno sería que nosotros nos comprometiéramos, ¿verdad?, para alcanzar con la salvación a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras parejas, y nos comprometamos con la predicación del evangelio. Mire que dice 1 Corintios 1:17, el apóstol Pablo también está aquí diciendo algo interesante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo sabía muy bien, él sabía muy bien cuál era su misión. La misión de él no era convertir a las personas, era presentarles el plan de salvación. El trabajo de convertir es un trabajo del Espíritu de Dios. Quiere decir que el apóstol Pablo, su función era compartir el evangelio, compartirle, hablarle a las personas de la verdad de la salvación, decirles que hay vida eterna en Cristo y luego las personas entonces toman su decisión de comprometerse con el Señor. Pero el apóstol Pablo sabía que su función no es convertir, sino compartir el evangelio. Y este texto de 1 Corintios 9:16 es uno de los textos que a mí personalmente en este programa pues más me impacta. El apóstol Pablo tenía ese nivel de compromiso y miren lo que él dice en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Amén. Yo, si predico el evangelio, no es que yo digo, wow, Ricardo, yo estoy predicando el evangelio, tú eres lo máximo. No, Pablo dice, no tengo que gloriarme de eso. No tengo realmente por qué gloriarme, porque realmente el evangelio no es un proyecto ni suyo ni mío, es un proyecto de Dios. O sea que la gloria la debe tener solo el Señor. Ahora, él sí dice algo aquí extraordinario, dice, me es impuesta necesidad. Y hay de mí sin anunciar el evangelio. Por eso es que si yo viera a un familiar mío que se está ahogando ahora mismo o un carro lo va a chocar, lo que fuera, yo inmediatamente le gritaría, inmediatamente procuraría irlo a salvar. Yo no quisiera que algo así como la muerte, ¿verdad?, afecte a una persona cercana a quien yo amo. Pero ¿por qué somos tan remisos los cristianos para compartir el evangelio? Y a veces nos pasamos, pero meses, incluso años, sin hablarle a una sola persona acerca del plan de salvación. Y pensamos que estamos bien porque semanalmente estamos viendo las iglesias y estamos muy espirituales y demás. Pero no sentimos la necesidad. El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad. Ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Yo siento que si yo no anuncio el evangelio, yo estoy haciendo como la maldad más grande. Yo me sentiría muy mal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La palabra llama nuestra atención a un formal compromiso con la predicación del evangelio a una costa de nuestra propia vida. El resultado será la salvación de las personas que todavía no han creído a Cristo. En este estudio empezamos a analizar cómo la Biblia desde sus inicios ha modelado las diferentes etapas de la salvación. Y veremos la relación que hay entre el evangelio y la creación y cómo el proceso de conversión es una nueva creación que Dios lleva a cabo en la vida del pecador arrepentido. Vamos a analizar este texto que es muy conocido, pero lo vamos a repasar ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando yo he aceptado a Jesucristo y soy justificado, soy puesto en Cristo, recuerden que en el bautismo es donde somos puestos en Cristo. En la versión Reina Valera dice que somos revestidos de Cristo. La versión creo que es Gálatas 3:27. Vamos a verlo aquí rápidamente. Aquí está la versión en inglés. Vamos a ponerla de español. Me parece que es... creo que es Gálatas 3:27, si mal no recuerdo. Vamos a ver si está el texto. Exacto. Fíjense que aquí dice Génesis. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay Revestidos. No, está bien. De Cristo están revestidos. La New King James dice que, vamos a ver aquí la New King James Version. Dice, porque todos quienes fueron bautizados en Cristo han sido colocados, puestos en Cristo. Quiere decir que es... Dios aquí me está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, ha sido puesto en Cristo, ha sido colocado en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. O sea, cuando es en el bautismo donde somos colocados en Cristo, donde hemos sido justificados, hemos aceptado esa justificación y ahora el Espíritu Santo viene a colocarse, a trabajar en nuestras vidas para transformarnos a unas nuevas criaturas. Ahora, si leemos el texto en otras versiones, vamos a ver, por ejemplo, la Nueva Biblia Latinoamericana, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Muy bien, ahora miren la Nueva Versión Internacional, como dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Excelente. Entonces, fíjense entonces que el proceso de nuevo nacimiento o de pasar de carnales a espirituales, el proceso que Dios opera en nosotros es una nueva creación. Entonces vamos a comparar el símil que hay entre esa nueva creación que ocurre en nuestras vidas con la nueva creación del planeta Tierra y vamos a ver qué elementos son similares, son semejantes y vamos a ver si el modelo de la creación se ajusta al modelo de esta nueva creación a través del Evangelio. Entonces, ahora que ya hemos completado este estudio del Evangelio, podemos estudiar la Biblia y comprender cómo Dios, a través de su palabra, ha enseñado los principios de la salvación en Cristo por medio de la fe. Mientras el paganismo ha fundamentado la solución al problema del hombre en las obras que éste pueda hacer durante su vida, el Evangelio se fundamenta en la fe en Jesús, el Cordero de Dios. Hoy existe un ataque al tema de la creación como obra del Dios creador. Incluso dentro de algunos círculos cristianos se ha abrazado la teoría de la evolución. En este punto es importante aclarar a los evolucionistas que todos los creacionistas creen que la creación divina evoluciona. O sea, este es un punto que quiero aclarar. Cuando nosotros decimos que somos creacionistas y no evolucionistas, no queremos decir que la creación no evoluciona, porque la creación de Dios evoluciona. O sea, yo nací un bebé, por ejemplo, y he sido y crecí hasta llegar ahora donde estoy. Quiere decir que yo evolucioné, yo cambié. En el tiempo cambié de un bebé, ¿verdad? A ser ahora una persona adulta. Entonces, en cierto sentido, evolucionamos. Ahora, la teoría de la evolución en realidad no debe llamarse así, ya que en esencia, en la creación divina, todo evoluciona. Evolucionan los árboles, los niños, evolucionan los ríos, se cambian de sitio, todo, ¿no? O sea, hay una cantidad de cambios que ocurren siempre en toda la creación divina. Ahora, lo que no ocurre en la creación de Dios es el transformismo. Yo quiero que ustedes aprendan esto bien.
Lo que no ocurre es el transformismo. Por ejemplo, una persona siembra un árbol de aguacate y este terminó siendo mango, o que una pareja de tortugas se reproduce en un lagarto. Es a este fenómeno que la teoría de la evolución apunta. Esto no ocurre en la creación divina. Entonces, es bien importante que usted sepa la diferencia, porque en realidad se le puso un nombre equivocado a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución lo que plantea es que una especie puede, por periodo de tiempo, bajo selección natural, modificarse y convertirse en otra especie. Fíjense que cuando Dios crea los animales, los crea según su especie. O sea, en la creación divina, las especies no cambian, ¿verdad? Las palomas, yo puedo tener muchas variedades de palomas. Y los genes de la paloma pueden quizás hasta cambiar para darme palomas de un color, palomas de otro color, etc. Pero lo que yo no logro obtener es que de la paloma pasamos al aire. Eso no ocurre en la creación divina. No, no sucede. Y es a eso a lo que la teoría de la evolución apunta. Ahora, en el mundo solo existen 4 modelos de cómo surgió todo. Cuando usted hace una investigación a fondo y averigua cómo todo llega a la realidad, en el mundo solo hay 4 modelos, o 4 teorías, si lo quiere llamar así. Estas teorías son la ilusión, la autocreación, la casualidad y la causalidad o la causa no causada. Y vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué significa la ilusión? Este concepto plantea que todo lo que existe es una ilusión, o sea, nada es real. Un invento de nuestros sentidos. En estos días, una hermana de la iglesia me pasó un video. Hay un site que presenta todo lo que tiene que ver con conceptos de nueva era y eso. Entonces ella me pasó un video donde hay un tipo buscando sentido, buscando propósito para su vida. Y él visita, pues, se va a la India, se va a Perú, se va por todos lados. Pero llega donde un gran gurú, y el gurú le dice, no, es que al final tú no existes. ¿Cómo que no existo? Y dice, no, tú no existes. Por ejemplo, cuando tú te juntas con tu esposa, tú eres si vamos a ir a utilizar el nombre de Ricardo, tú eres un Ricardo para tu esposa, pero tú eres un Ricardo distinto para tus hijos, eres un Ricardo distinto para la gente con la que te relacionas. O sea, son muchos Ricardos. Pero si yo te hiciera un escáner de tu cerebro para ver dónde está alojado Ricardo, me voy a dar cuenta que en realidad no lo encuentro en ninguna parte de tu cerebro alojado. Al final tú no existes. Entonces yo me reía mucho porque precisamente eso es lo que enseña la ilusión. O sea, la ilusión lo que plantea, tipo la película de Matrix, si ustedes la llegaron a ver, que todo lo que existe realmente no existe. Es un invento de nuestro sentido. Es como si yo creara, ¿verdad?, la historia. Yo tengo una computadora aquí, estoy por Zoom hablando con ustedes, hay unas lamparitas, una cámara y demás. En realidad nada de eso existe. Sencillamente yo me estoy inventando todo esto y me estoy inventando que estoy hablando aquí con Stephanie, Huawei, iPhone, Byron, Janet, Daira, etc. O sea, nada de eso es real, de acuerdo a la teoría de la ilusión. Ahora, es interesante porque uno de los grandes filósofos matemáticos, Descartes, decía, pienso, luego existo. Y le dije, wow, pero si yo estoy pasando por el proceso de razonar y de pensar, es porque estoy vivo. O sea, en realidad yo no puedo tocar y darme cuenta, bueno, si yo quizá no pueda con un scan del cerebro saber dónde está Ricardo, pero Ricardo está aquí. Dios me creó, yo existo, soy real. Y un día probablemente pues me despediré y tendré que ir a descansar hasta que el Señor me llame. Pero en esencia, el concepto de ilusión es que todo es como una película y el cerebro entonces inventa los colores, las formas, las historias. Y entonces estamos como una especie de estado donde no somos y somos. Ahora, luego tenemos la autocreación. Este planteamiento sugiere que todo lo que existe se autocreó. O sea, yo tenía aquí la nada, y de repente, pues, se formó la flor. Esta flor se autocreó.
La autocreación es una contradicción. Si todo lo que existe se autocreó, es lógico suponer que aquello que se autocreó ya existía para dar inicio a su autocreación. Viene la pregunta. ¿Para qué algo decide autocrearse si ya existe? Entonces, una contradicción es una declaración que se opone a sí mismo. Por ejemplo, A es igual a la negación de A. Eso es una contradicción. Yo digo que yo tengo aquí la nada. ¿Tá? Por definición, si yo tengo en un lugar nada, es porque no existe algo. Nosotros en el idioma español pues usamos, nosotros hablamos mal el español, eso es definitivo. Nosotros decimos, por ejemplo, aquí no había nada. No, si yo estoy negando la nada, si no había nada es porque hay algo. O sea, tendría que decir, como bien se habla en el inglés, aquí hay nada. Si hay nada es que no existe ninguna cosa en ese espacio. Entonces, si yo tengo un espacio nada, por definición, nada es la ausencia de cualquier cosa. Ahora, ¿cómo la nada puede hacer que algo se autocree? ¿Ven? Entonces yo estoy violentando un razonamiento lógico, porque por definición la nada es nada. No tiene absolutamente ninguna cosa. Entonces, obviamente, estamos hablando aquí de esto se llama una contradicción. Luego yo tengo la teoría de la casualidad o el azar. Este planteamiento sugiere que todo lo que existe se creó gracias al azar. Yo tenía la nada y yo puse ahora una cantidad de años, en este caso 10.000 trillones de años, entonces se formó algo. Entonces, la casualidad le da al azar fuerza creadora, lo cual es un error ya que el azar es estadístico. En otras palabras, los científicos comienzan a suponer, bueno, ¿cómo ocurrieron las galaxias? Bueno, las galaxias ocurren porque había materia en un sitio, esto explota, y entonces el azar hace que las partículas se combinen y formen las cosas con sentido. Un sol, un planeta Tierra con agua, con la posibilidad de que se produzca vida, etcétera, etcétera. Pero esto es estadística, eso no me resuelve el problema del origen. Por ejemplo, yo puedo calcular cuántas veces al lanzar un dado saldría el número 6. Si yo tiro un dado de seis caras 6 millones de veces, yo sé que cada cara tiene la probabilidad de salir 1 millón de veces. Sin embargo, este cálculo que yo puedo hacer no resuelve el problema de cómo surgió el dado. Entonces, este es el método de explicación de lo creado. Este método de explicación de lo creado es el preferido de los evolucionistas de hoy, de los científicos evolucionistas de hoy. En esencia, es la misma autocreación respaldada por miles de millones de años. Como nadie vive más de 70, 80 años, pues tú me dices a mí que esto se forma en 15.000 millones de años, y aquello se formó en tantos miles de millones de años, pues nada de esto es probable. O sea, ¿cómo podemos saber que eso es así? No, esto es imposible. Además, estamos violentando principios lógicos del razonamiento. La casualidad es lo que está de moda hoy en día. Es el método preferido de toda la ciencia atea. El apologista cristiano fácilmente puede contrarrestar estas posiciones antiteístas y demostrar que lo llamado hoy teoría de la evolución no es ciencia, sino religión. Dice, ¿cómo que no es ciencia, sino religión? No es ciencia, es religión. Por ejemplo, todos los evolucionistas están de acuerdo en que antes de la gran explosión, el Big Bang, el estado del universo era una singularidad. ¿Y qué cosa es una singularidad? Una singularidad es una condición donde no se puede aplicar ninguna ley física o análisis científico conocible. El estado antes de la gran explosión es un estado que no es explicado, no se puede explicar por nadie, porque no obedece a ninguna ley conocida. Quiere decir entonces que la gran explosión parte de un concepto
totalmente especulativo. O sea, no es ciencia. Y eso es terrible. O sea, si este estado de singularidad no obedece a ninguna ley física, la base sobre la cual descansa la ciencia atea no es un hecho demostrable, sino una suposición o un hecho especulativo. A esto se suma la violación del evolucionismo de los pasos del método científico. O sea, cuando usted recuerda en segundo teórico que usted tuvo que estudiar el método científico, lo primero que un científico hace es observar algo. Observa un comportamiento. Luego desarrolla una hipótesis. Este comportamiento debe ocurrir por esta razón. Ahora él experimenta para tratar de probar esa teoría o esa hipótesis. Luego comprueba, luego del experimento lo comprueba y luego hace la conclusión o la síntesis. Bien. Ahora, el problema es que el método científico, en el caso de la evolución, viola todo esto, porque ni se ha observado nada. Yo estoy generando una teoría, no la he podido experimentar, no la he podido comprobar, y al final llego a una conclusión y pongo a miles de millones de niños a aceptar como bueno y válido una cosa que no está probada. Es impresionante. Se ven los niños aprendiéndose los periodos paleozoico, mesozoico, no sé cuánto zoico y todas esas cosas, y todo lo que ocurre y todo el proceso, todo, y lo examinan de hecho para eso, y le ponen notas, y determinan si pasa o no pasa, y todo eso es falso. Impresionante. Entonces, sin poder establecer nuestro origen y añadiendo el transformismo de especie, la incapacidad de explicar la formación de seres multicelulares, la violación de la ley de la biogénesis, la ley de la biogénesis que establece, y ya lo vimos al principio de este programa, que de materia inerte, de materia muerta, no puedo sacar nada vivo. Eso es una ley de la biología, es una ley. Yo de la gran explosión de materia, yo no puedo sacar vida. Yo puedo sacar vida de un organismo que está vivo, no de un organismo que está muerto. Pero entre otros temas, la hoy llamada ciencia es en realidad religión. Todo eso es religioso. A todo esto se le integra la barrera infranqueable de la evolución, que es el poder explicar la existencia de un código moral que define la diferencia entre el bien y el mal. O sea, el hecho de que nosotros somos seres morales, viene aquí la pregunta, ¿quién definió que la verdad es buena y la mentira es mala? ¿Quién lo define? Si venimos de un proceso evolutivo, ¿por qué matar es malo? Fíjense aquí donde está la contradicción, porque esto es el grave problema del mundo ateo científico, entre comillas, evolucionista. La selección natural dice que yo voy a aprovecharme de los más débiles para yo superarme y ir en un proceso de mejora continua. Obviamente, si me voy a aprovechar de los más débiles, eso puede incluir incluso matarlos. Ahora, ¿de dónde surge entonces el código moral que dice que matar es malo? ¿Quién lo determinó? Porque si venimos de un proceso evolutivo, pues obviamente esto es sálvese quien pueda. Entonces, la existencia de un código moral que establece la verdad, la vida, el respeto, el no mentir, el no engañar, el no codiciar y eso. O sea, si este código existe, yo tengo que poder explicarlo en el modelo evolutivo y ha sido la mayor retranca del mundo científico y filosófico poder explicar por qué los seres humanos adoptaron un código moral. Entonces, la realidad de los 10 mandamientos son la mayor evidencia de la existencia de un creador. Yo quiero decirles esto, mis hermanos, porque la gran mayoría de ustedes son cristianos. Lo que valida el hecho de que tenemos un creador es la existencia de este código moral. Este código moral demanda un propósito o razón de ser. Eso se llama en filosofía un telos. Cuando rechazamos el código moral de Dios, actuamos como antiteístas, personas que negamos a Dios. Quiere decir que la existencia de un código moral que establece el marco de comportamiento de las escrituras implica que nosotros tenemos un creador legislador.
Y esto incluye 10 mandamientos. No son 8, ni son 7, ni son 9. Son 10. Esto es bien importante dentro de toda la mecánica de la búsqueda de propósito. Entonces, luego tenemos la causalidad. Ese es el cuarto modelo. Siguiendo el principio de causa y efecto, llegaríamos al principio a una causa no causada, eterna y creadora, a la que llamamos Dios. Quiere decir que si yo estoy jugando billar y la bola blanca golpea a la negra, la pregunta es ¿por qué la golpeó? Bueno, porque el taco la golpeó. ¿Y por qué el taco se movió? El taco se movió porque mi brazo lo empujó. ¿Y por qué tu brazo lo empujó? Bueno, porque está conectado conmigo. ¿Y tú quién eres? Yo soy el hijo de mi papá y mi mamá. ¿Y ellos quiénes son? Entonces nos vamos moviendo y tenemos que llegar a un origen donde alguien puso en movimiento toda la historia. Por eso, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo creo que no hay mejor frase para definir el inicio de la Biblia. Porque esta no es una declaración científica, esta es una declaración ontológica. Tiene que ver con definir el principio de todo lo que existe. Ontología tiene que ver con el estudio del ser, de lo que es. Quiere decir que Dios está diciendo, en el principio, yo soy la causa no causada. Yo puse en marcha todo. La Biblia enfáticamente presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Y son extraordinarias las características de todo lo creado. Tenemos, por ejemplo, la unicidad. Cada cosa creada es única. Cada ser humano, cada copo de nieve, cada estrella, cada galaxia, cada grano de arena, cada hoja de árbol. Y esto es tan impresionante que en el modelo de creación de Dios, las cosas no se repiten. Eso es para llamar la atención. En los miles de millones de trillones de granos de arena que hay en el mar, usted no encuentra dos iguales. Se parecen, son el mismo tipo de arena, las piedrecitas, pero una es más grandecita, otra más chiquita, otra más manchita, una tiene un pimentico negro, otra más marroncito. O sea, los pulgares todos son distintos. Dos gemelos nacen, cada uno tiene un pulgar distinto. O sea, en la creación divina todo es único. Usted toma las hojas de un árbol y todas son de ese árbol. Usted sabe cuando es un árbol de mangos, pero usted va y las mide y todas son distintas en tamaño, una más larguita, otra más anchita, pero cada partícula es única. ¿No es impresionante? Tenemos también la diversidad, tanto en las cosas animadas como inanimadas. Aunque nos parecemos, somos diversos. Tenemos criterios distintos. Encontramos la complejidad tanto en lo astronómico como en lo subatómico. Podemos apreciar el orden en todo lo creado. Cada ser viviente a su vez está compuesto de millones de partes que tienen su ADN, pero cada una de ellas es única. Cada célula del cuerpo humano es diferente en tamaño, dimensión, forma, pero lleva la marca del ser humano que la posee. Es por ello que la Biblia conecta la adoración con la creación. Ya lo vimos eso cuando estudiamos el tema del sábado. En Romanos 1:20 la palabra declara que nadie tiene excusa al negar la existencia de Dios, ya que por medio de su creación Él se nos ha revelado. Vamos a algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios afirma el hecho de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, no dejando dudas en este sentido. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Fíjense, tú hiciste los cielos de los cielos, todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares. Aquí no hay duda de que la Biblia está diciendo quién pone en marcha el juego. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Decenas de versículos indican que Dios hizo los cielos y la tierra. Aquí les paso una lista para que ustedes en sus casas hagan sus estudios y busquen texto por texto. Es impresionante. También todo el Salmo 104 nos habla del Dios creador de todo lo que existe. Una de las preguntas más difíciles de responder por el ser humano es ¿qué cosa es el hombre? Lo decíamos al comienzo de este programa, porque es lo que nos mueve a nosotros a considerar el cristianismo como una propuesta sólida, contundente y verdadera para encontrar propósito, sentido a la vida nuestra. Esta pregunta demanda la respuesta a otras 4 preguntas. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es su valor o significado? ¿Cuál es su norma o criterio moral? ¿Y cuál es su destino? A la pregunta ¿qué es el hombre? La Biblia responde, el hombre es un ser creado por Dios. Decenas de versículos enseñan esta realidad. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 45, 11 y 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo hice al hombre, eso es lo que dice Dios. Yo hice al hombre, yo lo creé. Miren que dice Jeremías 27, 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Isaías 74, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Deuteronomio 4:32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, ¿qué han sido antes de ti? Desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. Muchísimos son los textos que expresan que Dios es el creador. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Le vamos a compartir también los textos para que ustedes hagan su tareita y busquen texto por texto. Este ser creado, hombre, originalmente a imagen y semejanza de su creador, pecó, perdiendo su esencia. El creador salió al rescate de la criatura pagando con su propia vida la redención. En el Salmo 8, el salmista está sorprendido del infinito valor que Dios le ha dado al ser humano caído. Y él declara, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? no sabe, él dice, ¿por qué? O sea, si tú eres el creador del universo, ¿por qué te has cogido con nosotros? O sea, ¿por qué te involucras? ¿Por qué tú nos das seguimiento? O sea, ¿por qué valemos tanto para ti? Eso es lo que el salmista está diciendo. O sea, yo veo el universo, veo que no llego con los ojos a mirar todo. ¿Por qué? Somos valiosos para Dios. Tú eres valioso para Dios. De hecho, tú tienes un valor infinito de acuerdo a la palabra de Dios. Dios desea restaurarnos a la imagen de Cristo, nuestro Creador, proveyendo su justicia por fuera para cubrirnos, por dentro para transformarnos a la imagen de Cristo. Y finalmente Dios desea pasar la eternidad con nosotros. Cada ser humano, si lo desea, puede alcanzar la salvación eterna gratuitamente. El hombre es un ser especial. Desde su misma creación, el hombre fue provisto de 5 grandes privilegios y varias capacidades. ¿Cuáles son estos privilegios? El ser humano tiene el privilegio de entendimiento, elección moral, creatividad, capacidad de amar, capacidad de adorar. ¿A qué nos referimos con estos privilegios? El entendimiento es nuestra propia conciencia de racionalidad. El ser humano es un ser racional, razona, analiza, piensa. No se trata solo de analizar y calcular. Esto lo puede hacer un computador aún más rápido que nosotros. Se trata de pensar y dar origen a pensamientos nuevos. Mientras los computadores
solo procesan datos. Los seres humanos son pensadores originales. Podemos ubicarnos fuera de nosotros mismos, contemplarnos y evaluarnos, preguntándonos quiénes y qué somos. Tenemos conciencia de nosotros mismos y podemos ser autocríticos. Extraordinario. O sea, yo puedo autoanalizarme, yo puedo examinarme, yo puedo ser crítico conmigo mismo. Eso no lo hace otra criatura de la creación divina. También tenemos la capacidad de efectuar elecciones morales. Somos seres morales. Nuestra conciencia refleja la crianza y la cultura y por lo tanto es falible. No obstante, permanece en guardia dentro de nosotros a modo de centinela, advirtiéndonos que hay diferencia entre el bien y el mal. Esta conciencia representa un orden moral fuera de nosotros y por encima de nosotros, hacia el cual nos sentimos obligados de tal modo que experimentamos una fuerte tendencia a hacer lo que percibimos como correcto y sentimientos de culpa cuando hacemos lo que creemos incorrecto. Hemos sido capacitados con una conciencia moral. Independientemente de que seamos cristianos o no seamos cristianos, tenemos una capacidad para analizar y tomar decisiones morales. Eso ninguna criatura de la tierra lo hace. Ninguna otra criatura. Hombres y mujeres fuimos capacitados con estos privilegios. La creatividad, nuestros poderes de creatividad artística. Dios nos ha proporcionado habilidades innovadoras por medio de la ciencia y el arte para poder ser creativos. A semejanza de nuestro Hacedor, Él ha puesto en nosotros el deseo y la capacidad de ser creadores también. Es por ello que dibujamos y pintamos, construimos y esculpimos, soñamos y danzamos, escribimos poesía y hacemos música. Tenemos también la capacidad para apreciar lo que es hermoso a los ojos, los oídos y el tacto. Tenemos también la capacidad para entablar relaciones de amor, la capacidad de amar. Todos los animales se aparean, muchos de ellos forman fuertes lazos de pareja. La mayoría se ocupa de sus crías y algunos son gregarios. Pero el amor que une a los seres humanos entre sí es más que un instinto, más que una perturbación química de las glándulas endocrinas. El amor ha inspirado las más grandes obras de arte, el más noble heroísmo, la más fina devoción. Dios mismo es amor y nuestras experiencias relacionadas con el amor son un reflejo esencial de nuestra semejanza con Él. La forma en que amamos es distinta. Nosotros somos capaces de morir por las personas que amamos. Morir por nuestros hijos, morir por nuestras parejas. Somos capaces de entregarlo todo por amor. La capacidad de adorar, nuestra sed insaciable de comunión con Dios. Todos los seres humanos tienen conciencia de una realidad personal última. Aun cuando estemos huyendo de Dios o ignorándolo, instintivamente sabemos que no tenemos otro lugar de descanso, ningún otro hogar a donde ir. Sin Dios estamos perdidos, como hijos que han sido abandonados y se encuentran extraviados. 5 privilegios impresionantes: entendimiento, elección moral, creatividad, capacidad de amar, capacidad de adorar. Pero tenemos también otras capacidades, la capacidad de hablar, el lenguaje. De hecho, otro de los obstáculos del mundo científico es poder definir cómo surge el lenguaje, cómo surge el idioma. Porque los seres humanos están tan unidos al lenguaje que hasta nuestros pensamientos son construidos con palabras. Cuando yo pienso y digo, voy a llevarle un regalo a mi esposa, yo tengo que ensamblar un conjunto de palabras para generar una idea. Quiere decir que aún el mono se convirtió en un tipo inteligente. La pregunta es cómo se comunica. Los sordomudos son mudos porque no tienen un elemento referencial. Cuando yo digo mouse, es porque ustedes y yo nos pusimos de acuerdo para yo referirme exactamente a esta cosa. Ya sea que sea un ratón de computadora. Entonces, cuando yo diga mouse, es porque estoy hablando de esto. Yo si digo celular en Shanghái, entonces, ¿qué está diciendo? Porque el lenguaje es un pacto, es un acuerdo de 2 personas. La evolución no puede explicar cómo los
los monos terminaron hablando? Porque para poder hablar tenían que ponerse de acuerdo. Tenían que pactar. Cuando yo haga este sonido me refiero a esto específicamente. Dios creó a Adán y a Eva hablando. Cuando Dios creó al hombre, dijo, oh, hola, Adán, ¿qué tal? Yo soy tu creador. Oh, qué bueno. Mira, esta que está aquí, esta es la mujer tuya, Eva. Ah, pero es bonita, sí, es bonita. Entonces yo lo voy a casar a ustedes para que ustedes me llenen esto de hijos. Entonces, Adán fue creado hablando. El hombre también tiene la capacidad de manejar el fuego y usar herramientas. Al definir nuestra creación, la palabra de Dios nos da origen. Dios nos creó. A través de nuestra redención, las Escrituras nos enseñan nuestro valor, nuestra estructura moral y nuestro destino. En este estudio veremos cómo la Biblia compara entonces el proceso de nuestra salvación con la creación y el por qué esta fue desarrollada en 7 días. Así que mañana vamos a entrar ya de lleno en la creación y hacer la comparación con el Evangelio. Amén. George.